Saludos a todos, queridos estudiantes. Eh, un abrazo desde acá, desde Valparaíso, desde su profesor Marcelo. Hoy día vamos a hacer la primera pequeña capsulita de tres. Esta es la capsulita que va a ser acerca de la introducción del texto argumentativo, el texto de opinión. Así que partamos para que vayamos entrando en materia. Pueden pausar y colocar el título si quieren en sus cuadernos. Vamos con la siguiente diapositiva entonces. ¿Qué es la introducción y cuál es su finalidad? ¿Cierto? Dijimos que tenemos un texto argumentativo que tiene que tener tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Hoy día nos vamos a dedicar solamente a ver la introducción. Entonces vamos a ver cuál es la finalidad del texto argumentativo en la introducción en el texto argumentativo. Al igual que la mayoría de los textos, el texto argumentativo debe comenzar con una introducción, en la que se enuncie de manera clara y directa el tema a tratar y sobre todo la postura a favor o en contra que el emisor del texto va a adoptar a lo largo del mismo. Para ponerlo en otras palabras, es una presentación al lector por parte del que escribe de cuál va a ser el tema del que voy a hablar y cuál es mi opinión con respecto a ese tema. Después, en el resto del texto, yo desarrollaré argumentos a favor o en contra, ya sea cual sea mi postura, y finalmente haré como una especie de resumen en la conclusión, pero ahora estamos viendo solamente la introducción. Por lo tanto, la introducción, recuerden, es el comienzo del texto, tiene que ser atractivo, tiene que captar la atención del lector, tiene que dejarnos claros algunas cosas en particular, que son, si acaso, el tema del que voy a hablar, y cuál es mi postura frente a ese tema. ¿Sí? ¿Correcto? Eso con respecto a la introducción. A continuación voy a dar un ejemplo. Obviamente este tema no lo pueden ocupar ustedes porque lo estoy ocupando yo, así que sirve como ejemplo para que ustedes se pueden modelar. No tienen que hacerlo igual, después les voy a dar otras alternativas por si acaso. A continuación daré un ejemplo. Mi tema será el reggaetón, el tema en particular. Por lo tanto tengo que escoger un título. Y en el título tengo que escribir la tesis. Ahora la tesis, ¿cierto? En el video anterior vimos que la puedo colocar como afirmación, la puedo colocar como negación o la puedo colocar como pregunta. En este caso, a mí me gusta colocar la tesis como pregunta. Y coloco la tesis de la siguiente forma. ¿El reggaetón puede ser considerado buena música? Esa es mi tesis, que está contenida en el título del texto también, para clarificarle al lector más o menos a dónde vamos a ir. Hasta ahora solo he planteado el tema y la tesis que será analizada en mi texto. A continuación comenzaré mi introducción. Una buena forma de hacerlo es hacer una cita textual, es decir, tomar las palabras de alguien reconocido en el tema en cuestión. ¿Correcto? Cita textual entonces es tomar textualmente lo que dijo otra persona, pero no cualquier otra persona, sino que una persona que tenga conocimiento o sea reconocida en este tema. Entonces comienzo. Según el músico argentino Charly García, la buena música es la que te dice cosas, suena bien y no transforma a los que la escuchan en completos estúpidos. Fuertes declaraciones. De hecho, cambié la última palabra estúpidos por otra palabra que usan mucho los argentinos, ¿viste? ¿Ya? Para que ustedes la tengan más clara. Quiere decir muchas cosas acá, ¿cierto? En esta pequeña frase que tiene Charly García. Para él tiene su propia concepción de lo que es la buena música. Toda la música que tenga letra te va a decir cosas, ¿está bien? Y eso, ¿ya? En todo caso, el resto de la argumentación lo voy a decir en el desarrollo. Ahora solo estoy en mi introducción, ¿ya? Ahora con esta frase, ya ustedes pueden decir más o menos para dónde va la postura de la persona que está escribiendo, ¿sí? Si se dan cuenta, la cita textual la coloqué entre comillas, o sea, lo que dijo la persona que yo estoy citando va entre comillas. Ahora, debo continuar mi introducción.
En este caso, a partir de la cita textual anterior. Por lo tanto, voy a continuar el texto. Toda música que tenga letra dice cosas, palabras, frases, plantea ideas y muestra formas de ver el mundo, de relacionarnos con los demás. Podríamos decir que el reggaetón tiene palabras y suena. Para mí, el asunto fundamental es qué dice y cómo lo dice, cuál es el contenido de sus letras y qué aporta al desarrollo de las relaciones humanas. En este texto abordaré estas preguntas y trataré de esclarecer si este género musical tan popular puede ser considerado buena música. Si se fijan, aún no entrego argumentos, pero he dejado en claro al lector hacia dónde va mi opinión y cuál será la finalidad del texto. ¿Sí? Por lo tanto, durante este texto mío que estoy hablando de opinión, abordaré temas como la letra, que va a ser lo fundamental, de qué habla, lo que dice, cómo lo dice, y el contenido de las letras y su aporte hacia las relaciones humanas. Entonces, tú como lector ya tienes claro cuál es la tesis, de qué va a tratar el texto y cuál es mi opinión, la opinión personal. Entonces ahora lo leo completo. Y así quedaría mi introducción completa. La voy a leer toda junta, ¿correcto? El reggaetón puede ser considerado buena música. Según el músico argentino Charly García, la buena música es la que te dice cosas, suena bien y no transforma a los que la escuchan en completos estúpidos. Toda música que tenga letra dice cosas, palabras, frases, plantea ideas y muestra formas de ver el mundo, de relacionarlos con los demás. Podríamos decir que el reggaetón tiene palabras y suena. Para mí el asunto fundamental es qué dice y cómo lo dice, cuál es el contenido de sus letras y qué aporta al desarrollo de las relaciones humanas. En este texto abordaré estas preguntas y trataré de esclarecer si este género musical tan popular puede ser considerado buena música. Por lo tanto, ahí ya tengo mi introducción completa. Ahora lo que van a hacer ustedes es, los que ya tienen su introducción escrita, voy a hacer una aclaración antes. Yo partí con una cita textual, ¿cierto? Tomé las palabras de otra persona y la puse al principio para hacer más redondita la introducción. Pero hay varias formas de partir una introducción. Usted puede partirlo inmediatamente, sin cita textual, o puede contar una historia personal, o puedes narrar un hecho que haya sucedido, por ejemplo, o puedes citar un estudio, según el estudio de la universidad o algo así, ¿se entiende? O puedes contar una historia, como decía, ¿cierto? En el año no sé cuántito, bla, 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 bla. O según mi experiencia personal, hay muchas formas de partir una introducción, pero recuerden que hay que hacerla atractiva para el lector. Entonces ahora voy a darles, por lo tanto, ahora revisa tu introducción, si ya la tienes escrita. Y si no la has comenzado aún, revisa si cumples con lo planteado en las siguientes preguntas guías. Escribe en tu introducción, si no la tienes escrita, y vas a revisar si acaso o te puedes guiar con estas preguntas. Es una sugerencia. Y estas son las preguntas que te propongo para que tú revises tu texto de introducción, solo de introducción. ¿El título de mi texto contiene la tesis del mismo? Es decir, en el título de mi texto argumentativo, ¿está la tesis? 2. ¿He dejado claro al lector cuál es el tema que abordaré en mi texto? Lee la introducción. ¿Está claro de qué hablaré? ¿O estoy hablando de muchas cosas a la vez? ¿De qué hablaré en este texto en particular? ¿Sí? 3. ¿He dejado en claro mi punto de vista frente a la tesis contenida en el título? Es decir, ¿se nota mi opinión con respecto al tema de la tesis? ¿Al tema general del texto? Y 4. ¿Mi introducción es atractiva e interesante para el lector? ¿Y cómo puedo saber esto? Yo como escritor del texto argumentativo puedo pensar que suena muy bien. Dénsela a leer a alguien. Para esto puedes darle a leer a algún familiar o compañera o compañero de hogar, ¿cierto? Para que te dé su opinión, o está buena, o sabes que no se entiende mucho, etc. Es una buena forma de tener una especie de retroalimentación y hacer una corrección del texto. Por lo tanto, nos vemos en la próxima sesión para que leamos y comentemos la introducción de los textos que hemos escrito.